Y que la idea es que también sea participativo, porque pues yo 2 horas echando cháchara a veces me estresa. Entonces, como para que nos compartamos y hagamos esto un poquitico más participativo. Primero que todo, chicos, cuando yo les digo de jerarquía, ¿qué les suena? Bueno, vamos a hablar más o menos de maquetación web y elementos dentro de la jerarquía y otros elementos que aplican dentro de la maquetación web, pero sobre todo la parte de jerarquía visual. Entonces, según eso, y pregunta, cuando yo les digo de qué es maquetación web, ¿me escuchan? Hola, Profe, es todo lo que está conformado, pues como uno empieza como a conformar la página, digamos como uno empieza a organizar todo, por ejemplo, dónde va cada cosa también, no sé si me explico. ujú, sí, ¿alguien más? Bueno, profesora, es transformar un diseño visual en web, es darle el CSS, los estilos, lo que estamos Pero estamos trabajando. hablando de la maquetación, no estamos hablando ya de desarrollo, estamos hablando Ahora, de maquetación. si maquetación es HTML, ¿no? Maquetación es empezar a estructurar cómo visualmente va a ir todo. Correcto, el HTML Listo, es el backend. listo, perfecto. Eh, Más que el backend, vamos a hablar del frontend y vamos a hablar de cómo empiezo a construir esos wireframes, de cómo se va a distribuir todos los elementos y cómo voy a desarrollar ya un prototipo de alta fidelidad. Cómo empiezo a construir desde lo menos para construir hacia lo más. Entonces, venga, yo les comparto pantalla que no estoy compartiendo. Esta presentación se la subo al Drive. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de maquetación. Espérate. Ay, yo decía, no estoy parada. Listo. Vamos a hablar hoy de maquetación y jerarquía visual. Jerarquía, ay, mira, me tragué la palabra. Dice jerarquía, sí me dio dislexia. Bueno, jerarquía visual. Entonces empezaremos hablando de maquetación. ¿Quién me colaboran empezando a leer? Yo, profe. Hola. Bueno, jerarquía visual. ¿Qué es la maquetación web? La maquetación web es la base de una página web exitosa. Un buen diseño, un diseño bien estructurado y atractivo no solo mejora la apariencia de tu sitio, sino que también influye directamente en la experiencia del usuario y en el éxito de tu negocio en línea. Bueno, recuerden que vamos a hablar, estamos hablando de que de toda la parte de frontend, como les decía ahorita, nada de backend. Yo desarrollo nada conmigo vienen de desarrollo, solamente la otra partecita. ¿Listo? Dentro de los elementos importantes, y aquí como lo dice, mira que aquí no lo dice, un diseño bien estructurado y atractivo no solo mejora tu apariencia en el sitio, pues aquí estructurado y atractivo. Cuando estoy hablando de la estructura, es como lo que vamos a ver ahorita, es cómo utilizar todos esos elementos visuales para poder comunicar y crear una buena experiencia de usuario y empezar a diseñar una buena interfaz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es jerarquía visual? ¿Quién me colabora empezando a leer? Yo, profe, estoy un poquito con acá con bulla, pero bueno. En No el diseño importa. de UX UI, el principio de una buena jerarquía visual determina si los usuarios pueden explorar un sistema, encontrar lo que necesitan y actuar sin fricción. Por ejemplo, un titular en negrita casi con seguridad captará la atención primero. Un con botón contrastante puede indicar el siguiente paso y espaciado limpio ayuda a los usuarios a comprender cómo se agrupa la información.
Miren lo que me está hablando. El principio de una buena jerarquía visual determina si los usuarios pueden explorar un sistema, encontrar lo que necesitan y actuar sin fricción. Sin fricción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es de importante lograr hacer una buena jerarquía para que pueda comunicar visualmente? Aquí los conceptos básicos de diseño que entiendo que se los dio Juliana se vuelven fundamentales, donde empezaremos a tener la importancia del color, la textura, las formas, los tamaños. Miren que lo que dice jerarquía. ¿Jerarquía qué es? Empezar a dar empezar a marcar de lo mayor a lo menor y empezar a dar una prioridad y un peso a cada uno de los elementos. Eso es jerarquía visual. Entonces, listo. Entonces, vamos a empezar y miren la importancia que empieza a tener tanto para la experiencia de usuario como para el diseño de interfaz. Hay una frasecita de Kelly Gordon, esto lo escribió para el The News Norman Group. ¿Quién me puede colaborar leyendo esta frasecita que me pareció muy bonita y se las quise poner? ¿Ahí se oye? Sí, perfecto. Vale, maquetación web. La jerarquía visual controla la entrega de la experiencia. Si tiene dificultades para averiguar dónde mirar en una página, es muy probable que a su diseño le falte una jerarquía visual clara. Mira lo que nos está diciendo. Que si es que cuando uno se embolata en una página y no sabe dónde dar clic, dónde hacer una acción, y recuerden que lo más importante que tiene todo sitio o todo sistema es el botón y es la posibilidad de darle al usuario la capacidad de hacer una acción. Si no, se convierte en una presentación de PowerPoint. Un software, un videojuego, un cajero, una página de compra, un e-commerce, un sitio de servicios. ¿Cómo yo interactúo como usuario y puedo moverme fácilmente para encontrar lo que necesito, para realizar las acciones que necesito, para hacer las compras, para simplemente para jugar y divertirme con un videojuego? Es fundamental. Si yo no encuentro cómo interactuar de manera fácil, estamos en graves problemas. Porque ninguno de ustedes, cuando esté diseñando y esté construyendo, se va a ir a parar al lado del usuario y a explicarle dónde tenía que hacer clic y dónde no debería. Aquí empieza a jugar y se empieza a conectar un papel muy importante con lo que hablábamos de arquitectura de la información y de lo que hablábamos al principio de lógica algorítmica, de cómo esa lógica, yo sé que la lógica algorítmica está muy basada en todo lo que es el backend y en toda la parte de desarrollo, pero nosotros desde el área del diseño de interfaz y de experiencia de usuario necesitamos también entender esa lógica de cómo vamos a diseñar, cómo vamos a buscar soluciones para cada uno de los problemas que tenemos desde el área de diseño. ¿Claras hasta allí? Sí, profe. Sí, Sí, señora. señora. Bueno. ¿Quién continúa? Para no leer yo. Yo, profe. Maquetación web. ¿Qué es la jerarquía visual? La jerarquía visual es un principio del diseño que busca determinar y organizar los elementos visuales en un sistema. Ella ayuda a los diseñadores y desarrolladores a disponer de cada elemento visual de una manera lógica. Es decir, la jerarquía visual es un sistema de prioridades que guía la mirada y las decisiones del usuario. No es poner bonito, es ordenar la información para que se entienda qué va primero, después y último. Miren lo que estamos hablando acá, y es lo que les estaba hablando desde hace rato. Mírenme la importancia de poder saber que a pesar de que hay una estética, hay una funcionalidad. Y hay esa lógica de la que les estaba hablando ahorita. Ese los dejo reclarado porque creo que es importante. Esta organización tiene en cuenta los aspectos relacionados con la arquitectura, lo que les venía diciendo. La arquitectura de la información aquí adquiere un papel demasiado importante.
se han definido para el proyecto y siempre se busca crear un diseño más lógico, comprensible y que maximice la experiencia del público objetivo. ¿Para qué sirve? Reduce el esfuerzo cognitivo y el tiempo de decisión. Mejora la conversión y la tasa de tareas. Clic, lectura, envío de formulario, etc. Todo esto me va a permitir que yo como usuario tenga la lógica a la hora de construir, perdón. Yo como diseñador de experiencia de usuario y de interfaz pueda mejorar. Aquí, obviamente, aquí es un proceso donde se trabaja en equipo, tanto se trabaja con desarrolladores como se trabaja con diseñadores. Entre ambos se empiezan a construir qué se necesita desde esa jerarquía y qué se necesita informar. Por eso se acuerdan cuando hablábamos de la lógica, que era tan importante plantear cuál es el objetivo, qué es el objetivo y ese problema al que voy a solucionar y cuál es el algoritmo que yo necesito utilizar. ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? Normalmente todos los procesos de cualquier sistema se utilizan, se prueban a través de test de usuario, ahí están las pruebas holísticas de usabilidad. Hay diferentes pruebas que comprueban que realmente todo lo que ustedes visualmente están construyendo y en su lógica sea la misma lógica del usuario. Recuerden que cuando estamos haciendo el ejercicio de lógica, a veces pensábamos que lo que para mí es muy obvio, y nos dábamos cuenta que no era tan obvio para el compañero. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Hasta ahí vamos muy claritos, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, la jerarquía visual aplica muchos conceptos y aplica demasiados desde lo que son los fundamentos del diseño. Dentro de fundamentos del diseño, no sé qué vieron ustedes dentro de fundamentos y si vieron algo de lenguaje visual. No, profe. No, nada. Yo sé que sí les dio porque Juliana sí me dijo que les había dado, pero no sé qué, y cómo lo habrá enfocado ella. Pero sí sé que ella les dio algo de color, composición, gestat y ciertas No, al características. principio sí. Ese. Al inicio, sí, sí. Esos principios aquí vienen a hacerse desde lo web que vamos a trabajar, son fundamentales. Ella se los habló desde una forma muy general, entiendo yo, de aplicados, cuando hablamos de los principios, aplican al audiovisual, aplican a lo digital, aplican a lo gráfico, aplican a la parte de intervención dentro de espacios, pero aquí vamos a hablarle a la moto. Aquí lo vamos a hablar directamente de cómo sirve y cómo aplica hacia el, el espacio no, hacia la parte digital. ¿Cuáles? A ver si se acuerdan algunos de los principios de diseño. Eso se llama lenguaje, dentro del lenguaje visual son los elementos de composición, si no me equivoco. Si no me equivoco, no estoy muy segura porque ahorita se me volvió la palabra. Algunos elementos que se acuerdan que se utilizaban a la hora de eso. Algunos elementos que aparecen desde la parte de diseño. Yo les doy uno y ustedes a ver si se acuerdan de los demás. Color. La tipografía. Sí, tipografía. Tipografía hace parte de lo que son las formas, que son el segundo. Formas. ¿Qué más tenemos por ahí? Tienen que ser simétricos No necesariamente. en las formas. Tampoco. Yo puedo hacer formas asimétricas y simétricas. Yo puedo tener formas orgánicas, puedo tener formas rectilíneas, puedo tener formas irregulares. Puedo tener diferentes tipos de formas y no tienen que ser todas iguales para que se vea estético. Si se dan cuenta, esta composición y toda esta parte de acá es una composición. Y tengo unos elementos más grandes, otros más pequeños, una ubicación de otros elementos de diferentes tamaños y de ubicación. Entonces teníamos tipografía, que son formas, son formas de similitud por coincidencia, se llaman realmente. Tenemos tipografía, tenemos
color. ¿Cómo diferenciamos un elemento del otro? Imagínense que todos los botones fueran iguales, del mismo color. ¿Cómo identificaríamos que es una acción, que tiene una acción, que está activo, que está inactivo, en qué estado está, o qué puedo hacer con eso? Eh, las formas, la textura y los tamaños. Esos son los principales elementos visuales que nosotros tenemos. Es que eso tiene un nombre y se me volvió en este momento. Elementos conceptuales se llama. Que son esos elementos conceptuales que nos permiten coger y transformar y poder identificar una cosa de la otra y poder empezar a darle unas características. Vamos a empezar con el primero de esos elementos. Aquí se van a ampliar muchísimo más y se van a desplegar esos que estoy hablando. Los, los, eh, los colores, los tamaños, las formas, todos ellos se van a ampliar. Voy a empezar con el primero y vamos a hablar del tamaño. Cuando yo les hablo de tamaño y cómo creen que afecta el tamaño en el momento de diseñar una interfaz. En esa jerarquía visual, ¿qué creen que afecta o no afecta el tamaño? Repita, profesora, ¿cómo digo? Que dentro de la jerarquía visual, a la hora que estamos diseñando la interfaz, ¿cómo creen que afecta el tamaño? Pero el tamaño de la imagen que te está mostrando, no entendí. ¿Se acuerdan que acabo de decirles que hay unos elementos conceptuales? Forma, medida, color y tamaño. Esos son los 4 elementos fundamentales que tenemos dentro del diseño. Yo con diferentes tamaños puedo identificar diferentes formas. Con los Títulos. colores puedo identificar diferentes colores. Las formas me permiten diferenciar unas de las otras. Y la textura hace que hay elementos que se vean de diferentes maneras. ¿Me hago entender? Ahora Oye, pregunto. ¿Qué me yo dices, entiendo Leo? pues de pronto lo más importante suele, cuando lo dice el tamaño, lo más importante suele ser más grande, títulos, subtítulos, párrafos. Exactamente. Si yo quiero darle un valor a ciertas cosas en un sistema, utilizo el tamaño. El tamaño me permite que tenga un tamaño de una letra mucho más grande y sé que va a ser un título, una mediana que va a ser un subtítulo, una más pequeña que va a ser una caja de texto. Puedo utilizar el tamaño para construir qué botón es más importante o qué acción es más importante o ciertas características. Además que me permite ciertos elementos de composición. El tamaño, en pocas palabras, lo más importante suele ser más grande. Más básico que eso no puede ser. ¿Quién me colabora acá leyendo? Yo, Leo. profe, Ah, bueno. ¿qué es la Ingrid. jerarquía visual? Tamaño, lo más importante suele ser más grande, ya que los elementos mayores atraen más atención que los elementos menores. Simple así. Los elementos más grandes captan la atención que los más pequeños. Por ejemplo, los espectadores notarán un titular en texto de 44 puntos casi de inmediato. Y antes de encontrar una nota al pie en 12 puntos, usa el tamaño para resaltar tus puntos clave para que nadie los pase por alto. Por ejemplo, profe, yo Listo. entiendo que también cuando uno empieza a ver una página, digamos que lo que más resalta es como el banner, que es lo que va abajo de los títulos de arriba, que es lo que la empresa, la compañía quiere como resaltar, por ejemplo, llamar la atención, si la empresa de seguros o de ventas, resalta mucho el banner, el título, la imagen que tenga. El banner no obliga que todo sistema tenga que tener un banner, pero el banner es una estrategia de cómo llamar la atención. Tiene una jerarquía mucho más alta dentro de su tamaño, hace que esté mucho, que haga que sea un punto focal y permite que el usuario concentre su mirada en ciertas cosas. ¿Para qué utilizamos normalmente los banners? Para usar cierta publicidad, hacer anuncios, comentar productos nuevos, servicios nuevos, procesos. Me sirve para utilizar muchísimas cosas. Entonces, el hecho de tener el banner me va a servir a mí muchísimo. Ay, espérate, yo pongo esto en silencio porque si no me va a enloquecer. Listo.
entonces me va a permitir a mí dar esa jerarquía. Entonces, lo que tú dices, el banner es un elemento que tiene mayor tamaño. Cuando yo tengo ciertos textos, y si se dan cuenta, eh, cuando yo tengo una cosa muy pequeñita, la pongo en una letra mucho más chiquitica cuando quiero darle un pie de página, un bloque de texto, ciertos titulares. Espérate, me tengo qué pena con ustedes. Me da cierta jerarquía visual y es de los elementos que hace parte de la jerarquía. Miren nada más en la pantalla que nos tenemos en estos momentos. Si observan la pantalla donde están cada una de las imágenes, cómo yo juego con el tamaño para mostrar la letra, miren las letras, miren, miren la car que tiene esto. Mire que el nombre de ustedes sale mucho más pequeño esa car. En esa car sale mucho más pequeño. Venga, les muestro. Ignóreme toda la cantidad de ventanas que tengo abiertas. Miren acá, le doy menos jerarquía visual que esto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, miren que el circulito que tiene las iniciales de sus letras tiene un tamaño y tiene otro tamaño esta otra cars que tengo acá y le doy unos pesos diferentes. Eso es jugar con el tamaño para yo empezar a decirle al usuario dónde hacer clic, qué acción, qué elemento quiero hacer, qué quiero resaltar, qué no quiero resaltar tanto. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Qué pena con ustedes, que hasta ahora ya estoy cansadito. ¿Listo? Entonces, aquí les mostrado una imagen donde hay unos ejemplitos donde tenemos el texto, cómo jugamos con ese texto para darle desde una composición gráfica cómo hacer diferentes tamaños. ¿Claros hasta allí? Sí. Sí, señora. Si no alcanza a terminar hoy, continuamos la próxima clase. ¿Listo? Otro elemento que es fundamental es el color. ¿Por qué creen que el color puede ser tan importante en el proceso de jerarquía visual? Porque es llamativo o sea, a uno como usuario. Bueno, en Sí, este caso a las demás personas, porque nosotros seríamos quienes elegiríamos eso a futuro. sí, puede ser, no te lo niego. Eso es uno de los elementos. Otro es porque también, porque ¿qué más creen que puede ser importante el color a la hora que estamos diseñando? Ya estamos hablando de web ahorita, entonces, en un aplicativo o en un sistema, ¿porque creen que es tan importante el color? Ayuda mucho el marketing también. Sí, ayuda al marketing. Para Profe, y también por diferenciar lo unos botones visual, de otros. porque Beatriz y luego Cindy, o Cindy y luego Beatriz, como quieras. Sí, Profe, pues yo digo que como para diferenciar unos botones de otros. también me sirve el color y ahí también voy metiendo tamaño. ¿Qué dice Cindy? profe, que también digo que también afectaría lo visual, porque hay colores demasiado llamativos que también afectan como lo visual, entonces tratar de que las páginas siempre tengan como colores neutros o pues colores bien que no afecten tanto lo visual del usuario. Sí, tenemos esos detalles, pero a veces también necesitamos colores que llamen la atención. Si ustedes entran, no sé, en este momento se me acuerda de Mercado Libre, que tiene una página, ah, Y es un amarillo como bien, pues un amarillo como claro, no es tan encendido. como claro, usted tiene problemas de vista, porque no tiene el Profe, es amarillo de que hay unos Mercado amarillos Libre. demasiado fosforescentes, o sea, que son, no, que uno como que abre y no, pues para mí el amarillo de Mercado Libre es bien, porque hay unos muy fosforescentes, pues pienso yo, no sé. Miremos Mercado Libre. Este amarillo no es amarillo pastel, es bien encendido el amarillo.
Pero mira que Pues le doy el valor y le doy la jerarquía visual. Mire cómo se visualiza diferente. Aquí tengo un banner, ahorita está amarillo claro y ahorita estaba en verde. Y mire cómo se contrastaban los colores. Cómo este blanco sobre este amarillo hace que esta cars se vea diferente. Cómo este color, el hecho de cambiar de azul a blanco, hace que se convierta también informativo. Cómo manejo yo los colores. Y este es un aplicativo con gran cantidad de colores. Miren lo que estábamos hablando de los tamaños, si vamos a trabajar con esta página. Miren cómo le doy a este tamaño. Mire que ya tengo una paleta de colores, pero también tengo unos tamaños que hacen que le dé jerarquía. Si se dan cuenta, esto es más grande que esto, pero esto se vuelve más visible. ¿Me hago entender, chicos? Mientras que aquí, voy para acá, en estas cars, ¿cómo le bajo peso a esta que es mucho más pequeña que esta otra car? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora, ahí veo que también están resaltando más que todo el precio, más grande, en negrita. Le estoy dando, mira que ya, aquí ya estoy utilizando los dos elementos, tamaño y color. Y de una u otra forma estoy construyendo formas, porque estos son formas básicas. Yo por eso cuando siempre, no sé cómo les manejan a ustedes, cómo les hayan dado la parte de diseño, pero normalmente yo siempre pongo a diseñar sobre cuadraditos y formitas básicas. Y si se acuerdan cuando expliqué lo de Illustrator, les hablaba de formas básicas sobre todo, cuadraditos, triangulitos, circulitos, composición a través de elementos de formas básicas, porque de una u otra forma, estos son formas básicas. Si te das cuenta, son formas que son rectángulos, cuadrados, con acabados circulares, orgánicos, con formas más orgánicas al final, con círculos, pero si se dan cuenta, todos están montados dentro de esto. Son como cajitas de encaje, como módulos de encaje. Todos son cuadrados, profesora. No, cuadrados y rectángulos. Miren que ustedes lo que trabajan son con rectángulos y cuadrados. ¿Sí ven? Estas cars, miren la línea aquí. Aquí tengo círculos. Miren este rectángulo acá. Aquí tengo un rectángulo larguísimo para tener ahí donde escribo la dirección. Donde tengo el buscador. ¿Cómo tengo el buscador? Miren que si se dan cuenta, aquí hay una línea imaginaria. Esto se llama, en diseño se le conoce como retícula visible y retícula invisible. Y esto es una retícula invisible. Es como cuando ustedes escriben una carta en blanco, que es una hoja totalmente blanca, no, sin rayas, y luego uno le traza la lineecita para que todo le quede recto y luego empieza a borrar. Eso se le conoce como una retícula invisible. Entonces me voy haciendo entender cómo nosotros visualizamos esos elementos. Y estamos hablando de dos, tamaño y color. ¿Listo? Continúo. Voy a dejar esto aquí porque creo que la vamos a utilizar. Voy entonces. Ahí está. ¿Quién me colabora continuando a leer? Ah, no, esta ya la leímos. Está aquí, estamos acá. ¿Quién me colabora leyendo? Yo, de nuevo. Ujú. ¿Qué es la jerarquía visual? Color. Atrae la mirada y denota estado. Primario, éxito, alerta. Uso, un color de acción principal para el botón. Los colores brillantes o saturados atraen la mirada más que los apagados, por lo que pueden ayudar a los usuarios y espectadores a notar elementos destacados que son así por una razón estratégica, como un botón de llamada a la acción. Usa el color con cuidado para ayudar a los usuarios a notar elementos importantes, etc. Miren cómo contrastan los colores sobre este aplicativo, sobre este pantallazo, esta interfaz. Cómo yo utilizo los colores y me marca de una acción y me invita. Eso es un llamado a la acción. Cómo utilizo el texto y miren que aquí ya estoy hablando también de tamaños. ¿Listo? Y yo porque tengo esto todo enumerado y tengo los números más volados desde ahí, ignórenos. Listo. Bueno, ¿quién me continúa leyendo, por fin? Yo, profe.
Ujú. Color. El color es un elemento fundamental en el diseño web, capaz de evocar emociones, transmitir mensajes y guiar la atención del usuario. Los colores brillantes llaman más la atención que colores suaves o grises. Puedes aprovecharte de esto para atraer la atención del lector a lo que más te interese. Además, ciertos colores ayudan a crear un ambiente diferente. El azul es sereno, el rojo más agresivo, etcétera. Bueno, quiero mostrarles algo. Miren que el color me da identidad. Voy a mostrar el de PowerPoint y luego voy a mostrarles otros, vamos a ver otras páginas de ejemplo. Miren cómo acá yo doy un peso a esta barra con los naranjas, jugando con un naranja. Estos se llaman colores análogos que están dentro de la misma paleta de colores, unos más claros y otros más oscuros. Y miren cómo utilizo los naranjas para contrastar y darle cierto valor a los elementos que hacen que se diferencien los grises. ¿Cómo utilizo la paleta de grises? Existen grises, yo no sé si se los nombré sobre los grises cromáticos y los grises acromáticos. Los grises cromáticos son la mezcla entre el negro y el blanco. Los grises, perdón, decir los acromáticos. Los grises cromáticos son esos grises que uno ve y se ven a veces como rosaditos, o a veces los puedo ver como azulosos, o a veces los puedo ver como de ciertos tonos sin ser literalmente un, un color que uno tenga como esa calidad de blanco-negro. Si se dan cuenta, en la interfaz donde estamos viendo la clase, la de Teams, cada card de ustedes tiene unos tonos como medio violetudos, hay otros que se ven como azulosos, pero se perciben casi como grises. No sé si lo notan. Chicos, están ahí, me quedé sola. Sí, señora. Aquí estamos, Doc. Ah, Pero háblenme, no me dejen hablando sola. Yo bastante que hablo y me dejan hablando sola. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Entonces, miren los tonos de grises y miren la importancia que hace el color aquí para yo poder identificar cada uno de los elementos. Hay aplicativos, bueno, teníamos Mercado Libre, voy a ir a otro, voy a marcar aquí el de Mac. ¿Cómo se escribe Mac? Mac, sí, creo que es Mac. Apple era la palabra que buscaba. Miren los tonos que yo tengo de grises. ¿Ven los tonos de grises? Estos grises que utiliza, los que utiliza Mac normalmente son tirando más hacia los tonos violetas. Si se dan cuenta, se ven unos grises casi violetudos. ¿Sí lo notan? Sí, profe. sí, Entonces, señor. ¿cómo utilice? Acá normalmente se van a dar cuenta que esa paleta de grises que yo utilice hacen las variables. Algunos son más tonos azules. Por ejemplo, el de Windows son más hacia tonos azules. El de Google también maneja mucho hacia los tonos azules. De acá. Miren el azul de aquí para separar la línea, que es muy diferente a como lo tengo acá. Empecemos aquí. Miren los sombreados, cómo van cambiando y van dando ciertos efectos, ciertos detalles. ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, señora. profe. Todo lo que estamos hablando hace parte de la jerarquía visual. Dentro de jerarquía visual van a encontrar, y si siguen investigando un poquitico más, van a encontrar mucho enfocado hacia web, si lo buscan enfocado directamente hacia web. Si no, lo pueden encontrar directamente hacia cualquier otro elemento. Lo pueden encontrar hacia lo gráfico, hacia lo audiovisual, hacia cierta manera de cómo utilizar estos elementos visuales para poder transmitir y poder comunicar. Y quien le llame la atención el tema, por ahí tengo un textito que es casi la Biblia del diseño que se llama Fundamentos del diseño tridimensional de Wissing Wong. Wissing Wong es conocido como
padre del diseño, digamos que eso es como la Biblia del diseño, como ese álgebra de Baldor que uno leía en el colegio, o leía, no, que hacía los ejercicios en el colegio. Este es por el estilo. Entonces, por ahí sí se los dejo por si les llama la atención y van a encontrar muchísimo de esta información. Y si les llama la atención, me dicen y yo les reto el libro. O si no lo pueden descargar, es fácil de descargar. ¿Listo? ¿Claro es el concepto de color? Sí, Los profe. aspectos claves, Sí, ¿qué profe. aspectos deben tener en consideración a la hora de elegir colores? Primero, psicología del color. ¿Se acuerdan qué es la psicología del color? Lo que nos hace, lo que nos transmite emociones. Exactamente. Entonces, conoce el significado cultural y psicológico de los colores para elegir los que mejor se adaptan a tu mensaje. ¿Qué quieren transmitir? ¿Qué están buscando? Y mirar dónde elegir esa paleta de colores. Paleta de colores. Aquí es donde yo empiezo a aplicar elementos de armonía del color, puedo aplicar elementos de tonalidades del color, en la búsqueda de que sea claro, de que sea coherente, de que sea atractivo, de que sea funcional, ya le toca a uno empezar a mirar. Crea una paleta de colores coherentes y equilibrada, utilizando colores que combinen bien entre sí. Mirar cuando necesito utilizar colores con alto contraste, eh, y mirar qué colores puedo seleccionar. El contraste es otra cosa que tengo que tener en cuenta. Asegúrate que haya sido suficientemente contraste entre los colores para garantizar su legibilidad. Imagínense yo este texto y yo sigo insistiendo con unos números y yo no sé de dónde saqué estos números. Imagínense este texto sobre un fondo que es casi gris en este color. ¿Quién lee eso? Nadie. ¿Por qué? Porque no tiene el contraste suficiente. El mismo contraste hace también entender al usuario cuáles son las acciones a realizar. Miren que si se dan cuenta, yo tengo esto en gris claro y aquí me está diciendo que está bloqueado, mientras que el gris oscuro me está diciendo que está activo. La forma en que nosotros identificamos los colores, cómo jugamos con su opacidad, me permiten a mí comunicarle al usuario qué acciones. Por eso que hay un manejo de colores que ya es universal desde el aplicativo y yo puedo plantear. Yo no puedo plantear de que si esto va a ser la parte que esté inactiva, mientras que yo no estoy marcando una acción ahí, elija un gris, aquí tengo un gris opaco. Imagínense que no, porque es que a mí me gusta el verde y los dejo en verde encendido. ¿Qué va a decir el usuario? ¿Qué creen que puede pensar el usuario? Chicos, me volvieron a dejar sola. ¿Me escuchan? Sí, profe, me repite por favor la pregunta. ¿Qué creen que pensaría el usuario si estos botones que tengo acá, que los tengo inactivos, los pusiera, los dejara en color verde o en un azul? Porque me parece ¿Cuáles muy botones, bonito. profe? Aquí en la presentación que tenemos acá del PowerPoint, si ven esta partecita acá del PowerPoint, Sí, esto está inactivo. Miren que se sí. ve diferente a estos. Ujú. ¿Qué tal si yo todos estos los tuviera pintado, los tuviera de color verde? Pensaría que estuviera activo. Parecería que estuviera activo. ¿Ven cómo va empezando a tener ese poder el color para poder yo definir ciertas cosas? Sí, Listo. profe. Accesibilidad. ¿Se acuerdan que, hola, me está hablando, quién está hablando? Y me salió un hola por ahí de alguien.
estaría muy recargada y cansaría la vista. Sí, por ese lado, Carolina, estamos de acuerdo, recargaría la vista, pero también hay que tener en cuenta que no solo recargaría, sino que comunicaría. La parte de recargar la vista, porque hay aplicativos que funcionan con verde. Este es un naranja. Y dentro de la psicología del color, el naranja es un color demasiado pesado. Es un color que tiene características demasiado densas, pero los tenemos ahí. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Sí, ¿Se señora. acuerda, Sí, profe. se acuerda que en arquitectura tocamos un temita por encimita que se llama accesibilidad? Más o menos recuerdo. Bueno, eso lo pueden encontrar desde la parte de arquitectura y sobre todo desde la parte de usabilidad. ¿Qué quiere decir la accesibilidad en web? ¿Quién me cuenta qué creen que quiere decir la accesibilidad en web? Es como de pronto los usuarios acceden fácil a una página o cómo la ven visualmente, que sea como accesible para ellos, como fácil de identificar, que identifiquen bien como los botones que estén con el mismo color, los que están activos, inactivos, no sé. No tanto. No sé, ustedes no sé si han visto algo, no han visto con Carlos, es que no sé si ustedes alcanzan a ver ese tema, si no se los dejo aquí para que lo investiguen. Hay un término dentro, como tenemos arquitectura, como tenemos mapas de flujo, como tenemos usabilidad, tenemos accesibilidad. La accesibilidad en un aplicativo me habla de cómo es de universal el funcionamiento de este aplicativo, tanto para que su funcionamiento es universal para, eh, para cualquier persona sin importar sus capacidades o sus discapacidades y el dispositivo con el que cuente. Yo tengo que pensar que mi aplicativo tiene que ser muy accesible. Las primeras partes, cuando hablamos de capacidades y discapacidades, es un tema que relativamente es nuevo porque hasta hace poco teníamos en cuenta a personas con discapacidades, como las personas que tienen problemas de vista, sea que tengan poca visión, cero visión, o personas con daltonismo. Y teniendo en cuenta que hay tres tipos de daltonismo, personas con dificultades, con problemas de visión, con problemas auditivos. Si yo tengo una página que funciona por audio, solo por audio, yo tengo que dar una solución. Si se dan cuenta, porque creen que YouTube de un tiempo para acá empezó a ponerle texto a sus videos, porque eso es una base de la accesibilidad. Yo estoy permitiendo que una persona pueda leer lo que no puede escuchar. Una persona que tenga discapacidades físicas, y hay ciertas discapacidades físicas que tengo que tener en cuenta dentro de la accesibilidad. Discapacidades, si es una persona, pues voy a ser muy cruel, que le falte una manito y esté jugando y trabaje con un dispositivo táctil, ¿cómo yo voy a marcar los espacios para que esa persona pueda acceder a dar un clic o pueda acceder a dar un scroll o hacer alguna acción interactiva dentro del aplicativo? Y tenemos las discapacidades cognitivas. Esto de accesibilidad se los dejo así como por encimita, que son las personas que tengo que pensar en personas que tienen dificultades de lectura, dificultades de salud, esa clase de dificultades. Si yo tengo una imagen que está vibrando constantemente, dejo un icono vibrando, voy a suponer, es una cosa que le puede afectar a una persona que tiene problemas de epilepsia, porque puede generarle un ataque de epilepsia. Entonces, son cositas desde la accesibilidad. Desde la accesibilidad voy a tocar el tema del color. Ahí les hice como un recuento mínimo de qué es accesibilidad. Entonces, desde la parte del color, ten en cuenta las personas con daltonismo al elegir los colores. Al elegir los colores hay que tener en cuenta con personas que tienen esta clase de problemas.
Hay una cosa que se maneja con el contraste que ya les dije, y es verificar cómo son los grados de contraste. Hay una normativa a nivel internacional que es como por categorías. Categoría A, AA y AAA. Si una categoría depende de las... bueno, pues yo tengo aquí un ejemplo de esto. Aquí me acordé. Aquí las tengo. Ahorita les explicaré más en amplio esto. Pero con esta imagen me sirve para darles el ejemplo. Miren que esto es para hacer la AA y AAA. Aquí falta una A. Y la que me está diciendo hasta qué punto está cumpliendo el nivel de lectura de acuerdo al contraste que tiene la elección de los colores que tengo. Me está diciendo que este verde con esta letra en blanco no cumple ninguna de ellas. La AA es la básica, AAA es excelencia. Ya las anteriores es porque no está cumpliendo y no está generando accesibilidad. Si se dan cuenta, aquí ya me dice que en ninguna la estoy cumpliendo. ¿Cómo estoy yo marcando esto? ¿Cómo estoy eligiendo colores como el rojo para darme una alerta? El rojo normalmente es alerta. Es pare, deténgase, tenga cuidado. Piensan que nosotros de una u otra forma funcionamos a veces hasta como un semáforo. Verde, naranja, rojo, que me dice ciertas situaciones. Perdón, qué pena. ¿Listo? ¿Me hago entender, chicos? Sí, señora. Bien. Profe, nosotros ayer estábamos en una clase Ujú, de CSS y HTML y estábamos haciendo un catálogo y colocamos la oferta en rojo, la palabra oferta en rojo, para ujú. identificar que hay una oferta ahí. Ese color rojo hizo un contraste con las otras imágenes porque las ofertas estaban marcadas originalmente con ese color, con el rojo. Entonces no sé si de pronto está bien así. Me perdí. Me perdí. ¿Listo? Pusieron oferta en rojo. No, no, ¿Listo? oferta solamente una o dos prendas. Las Ajá, demás sí estaban normalitas, pero una o dos prendas estaban en oferta. Y colocamos ajá. la primera oferta en la parte superior izquierda del cuadrito para que identificaran que esa era una oferta. Estaba en rojo. No, no hay problema. Es que el rojo dentro de la psicología del color hace una alerta y hace un alto. Está planteada como una llamar la atención. Elementos colores que llamen la atención y estén marcadas hacia las alertas y hasta el llamado de atención está rojo, amarillo y naranja. Naranja es la combinación de esos dos, lo cual hace que dentro de la psicología del color sea una alerta. Aquí afecta mucho cómo lo aplique. Es muy diferente este rojo que yo tengo, un alto, pero es un alto que estoy llamando la atención y diciendo, pare. No es lo mismo el rojito que tengo, yo tengo un rojito ahí en el aplicativo que ustedes tienen del Teams. Si se dan cuenta, yo tengo un rojito, donde tengo rojitos aquí, en donde está grabando, que tiene una acción diferente. Que me está diciendo, ¿entiendes? Entonces, hay que tener también en cuenta de los conceptos de universidad, universales. Los saldos, cuando dice saldos, descuentos, normalmente se manejan en rojo, en amarillo o en naranja. Son los colores que más llaman la atención, porque lo que están diciendo es, pare, deténgase, pónganme cuidado. Otra cosa es decir, pare, deténgase porque hay un error. O párese, mire que hay ahorita me acaba de salir un mensajito de chat que aquí está alguien opinando. Espérate, mira, ¿quién está hablando? Oferta, listo. Esto lo mandó quién? Ah, Leonardo, lo mandaste. Recomendación. Bueno, ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la ubicación de ese elemento. Ese elemento donde lo tienes ubicado no te va a hacer, no va a llamar la atención como lo estás pensando llamar. Poco llama la acción, a pesar que tengas un color contrastante. Y tienes un detalle, Leo. Leo.
Sí, señora, aquí estoy. Bueno, recuerdan que ahorita voy a hacer un paréntesis, ya continúo por acá, pero quiero hacer un paréntesis ya que Leo me está mostrando eso, que es como el pantallazo de lo que estaban haciendo. Tengan en cuenta que yo las formas las tengo que marcar. Yo no he dado todavía el tema de botones, pero pues ustedes ya vieron estados del botón. Botones activos, inactivos, los tamaños de los botones, etcétera. No, profesora, eso no lo hemos visto. Bueno, lo marcaremos. Hay un tema, entonces eso sé que con eso continuaré. Em, Hay una frasecita por ahí como digamos que esto está lleno de leyes. Entonces es prácticamente que dice, un botón tiene que parecer un botón y tiene que diferenciarse del resto de los elementos. Tú tienes oferta y oferta parece un botón. Y parece un botón que fuera ¿de qué? Eso tiene, ay, se me olvidó el nombre de esa clase de botones. Que son botones como de alerta. Si yo voy a cancelar algo, por ejemplo, voy a escanear algo, voy a formatear algo, normalmente me sale una alerta y un botón en rojo que me dice alto. Y por allá abajito una frasecita que dice, está segura de realizar la acción que va a hacer. Tenga en cuenta que si la hace, se borrará todo. Entonces, esa oferta parece más un botón, es que eso tiene un nombre, se me olvidó el nombre en estos momentos. Es un botón de alertas, como de alerta, como de pausa. Y se está perdiendo el concepto de oferta. Trata de plantear esa oferta desde otra manera, desde otra ubicación, para dar esa jerarquía visual de la que estamos hablando. ¿Listo? Sí, ¿Me hago señora. entender? Y gracias por el consejo para corregir. Gracias. Listo. Sí, porque mira que oferta quedó hasta más pequeño, pero parece, si te das cuenta, la forma de oferta y de comprar se ve igual como si fuera un botón. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, pues cierro paréntesis y cierro comillas y sigo con lo, en paréntesis, sí, con lo que estaba hablando. Entonces, desde la parte de accesibilidad y la parte, eso tiene que ver con accesibilidad, con contraste y con color. ¿Cómo yo selecciono un color que sea totalmente legible de acuerdo a los colores que elija? Ay, miren aquí la gama de grises que yo les decía. Miren que aquí los grises van cambiando y cómo van jugando las tonalidades de grises. ¿Listo? Me devuelvo por acá. ¿Dónde íbamos? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Y aquí es el último punto que tiene que ver con lo que me mandó Leo. Contexto. El color debe estar en consonancia con el contenido y el estilo general del sitio web. Tengan en cuenta lo que les decía. El rojo yo lo puedo utilizar para algunas cosas. Siempre está marcado hacia la alerta, hacia llamar la atención, hacia generar un punto focal, es decir, el que el ojo se vaya hacia allá. ¿Qué pasa con esto? Con el contexto. ¿Para qué estoy utilizando el rojo? ¿Es para un botón que es una alerta o estoy utilizando el botón para hacer oferta? Es para el botón, no, utilizando el color para hacer una oferta. ¿Cómo voy a contextualizar? ¿Me hago entender, chicos? Sí, señora. Sí, Listo. profe. Perfecto. Ahora sí me devuelvo, le bajo el tamaño a esto que yo lo agrandé para que me lo vieran. Y lo dejo aquí. Dice, contraste. Ahora sí les amplío el concepto de contraste que estábamos tocando antes. ¿Listo? Yo les voy a quitar esto para que no se me enreden con eso. Listo. Contraste. A diferencia de otro, entre el elemento y el fondo, diferencia entre elemento y fondo. ¿Qué me diferencia entre un elemento y el otro? Para eso existe el contraste. El contraste entre lo que tengo yo de fondo
entre lo que tengo en el fondo y lo que no tengo, entre el naranja y la letra en blanco, entre ciertos detalles para poder visualizarlos. Lo que ahorita lo que les mostraba acá, mínimo como norma y esto es una norma internacional, ni es porque me la inventé yo, ni se la inventaron hace poquito acá, no, norma internacional, mínimo tienes que pasar la normativa de contraste como AA. Hay países que piden hasta el AAA. Eso quiere decir que hasta qué punto tu página está cumpliendo o tu sitio está cumpliendo la normativa a nivel internacional de esas características de color. ¿Me hago entender? Sí, profe. Si no me entienden, me dicen, pero díganme algo. Me enloquezco yo en el silencio total. Bueno, Profe, la duda que yo tengo es, digamos, de las normas de Nielsen, que es todo lo del diseño ¿las normas de web. qué? Pues las normas creo que son las de Nielsen, ¿no? Las de Son Nielsen, todas las... que son las de usabilidad. Esas son las de... No son las normas, son los principios de usabilidad, que son los 10 de Nielsen, que son las que, con las que se hacen las pruebas de usabilidad y se utilizan como principios para la construcción. Sí, de pronto leyendo más de esas normas uno también entiende más cómo es que debe empezar a realizar todo, pues basándose como en eso, ¿no? Sí, igual yo le dije a Carlos y yo creo que le puede dar también algo de usabilidad, por lo menos que sepan, como lo mismo de arquitectura, por lo menos que ustedes sepan los principios de usabilidad. Son muy similares en algunas cosas o no son similares, es que van todos hacia la misma lado con las de Nielsen. Las de Nielsen. ¿Cómo es el nombre completo de Nielsen? Y es de los teóricos más importantes y actuales ¿de qué? Experiencia de usuario. De experiencia de usuario. Y con eso se sacan, con las de usabilidad son las que se tienen en cuenta tanto para hacer las pruebas de usabilidad como para la hora de construcción cuando estoy haciendo la primera parte de la arquitectura. Cuando estoy empezando a montar el wireframe de baja fidelidad, ya tengo que tener en cuenta conceptos de usabilidad. Listo, profe, gracias. Listo. Pero chévere que las tengas en cuenta porque son fundamentales. Bueno, ay, yo moví todo esto. Ahora aquí. Listo. Las fuertes diferencias entre luz y oscuridad o los grosores gruesos frente a lo fino hacen que los elementos se destaquen. ¿Cómo yo contrasto y le doy peso? Elementos como aquí puedo utilizar este y vamos a otros botones de ejemplo. Miren que la línea, cómo afecta la línea el borde que le voy generando y eso hace que exista el contraste. Y el contraste se da desde el uso del color, desde los tamaños, desde las formas. Miren que de los elementos que venimos ya hablando y todos se van como relacionando. El contraste es un elemento fundamental dentro de la parte. Yo puedo jugar con contraste con texturas. Si se dan cuenta, la, la car de cada uno de los nombres de ustedes aquí en el, en el Teams, se dan cuenta que tiene como una especie de gradación, el color. O soy yo la única que la ve. ¿Sí la ven? No, Entonces les vamos a mostrar en el mío. ¿Ven acá? Pues ¿Ven esta car? el círculo se opaca un poco, ¿no? A comparación de del color Sí. de las iniciales de cada uno. Es lo que yo veo. Sí, sí. Miren el círculo y miren toda la car. ¿Están viendo en estos momentos mi pantalla de Teams? Sí, profe. sí, profe. Miren que el color, como lo que estaba diciendo, ¿quién fue el que me acabó de hablar? Yo, profe, Julián. Hola, Juli. Juli, mira, lo que estás diciendo,
Mira cómo yo juego la sensación de textura para generar un contraste. Si se dan cuenta de lo que acabas de decir, la letra, el círculo se ve un color plano casi opaco. Y si se dan cuenta, esta cars, ¿sí la ven? Tiene una pequeña gradación de color. Aquí son más azulosos, aquí son violeta, azulosos, violetas, y aquí van casi hasta los naranjas. ¿Sí lo observan? Es tenue, pero hace que se vea en contraste con lo demás. Yo genero de esa manera una parte dentro de eso, una parte de contraste, dando un poquitico lo que es la textura y generando un poco de ruido entre los elementos. ¿Me hago entender? Sí, señora. Profe, también saben que veo también que hay una paleta de colores por los nombres. Son diferentes los Sí, colores de cada inicial. exactamente. Mira que yo no lo había reparado, pero sí tienes toda la razón. Tiene su propia paleta de colores. Entonces, eso es jugar con contrastes. Yo estoy haciendo, las sombras me generan contrastes, las líneas me generan contrastes. Miren cómo yo marco aquí, ven este acá, este modal que aparece aquí, Sí, este mensajito que aparece acá. Modal no, este es un mensaje, este no es un modal. Este mensajito, miren la sombrita sutil que yo tengo, hace que se contrasta sobre el blanco. Esta se puede mover, espera. No, no se puede mover. Listo. Ese es el ¿Cómo? famoso Box Shadow. ¿Es el famoso qué? Box Shadow, que hacen efecto en CSS para que aparezca la sombra atrás. Yo dije que desarrollo no sé nada. Yo no sé el código, yo solamente digo diseñar la formita, pero sí tienes toda la razón. Sí, es como le voy a dar ese efecto de cierta relación. Miren aquí nada más, aquí no tengo sombras y aquí ya tengo una línea con sombras. Aquí tengo una línea seca. Y esos son detallitos sutiles en el diseño que hacen que se vea como tiene que ver. Y se cumplan las normas de usabilidad, y se cumplan las normas de arquitectura, y se cumplan todas las otras normas que se tienen que cumplir. De accesibilidad, bueno, todas las que tenemos por ahí presentes. ¿Claros hasta ahí, chicos? y profe que también son colores del círculo y las iniciales agradables a la vista y no son como chillones porque son colores como pastel. Exacto. Miren cómo voy a jugar miren lo que estamos hablando, la selección de elementos. Y todo lo que estamos hablando es jerarquía visual. ¿Cómo ustedes visualmente van a empezar? Yo creo que ahorita con esto le vamos ahorita a eso ¿qué es lo que estaban haciendo ayer? ¿Es un catálogo? Sí, señora. Listo. Entonces ya los catálogos por lo menos ya pueden tener en cuenta que son tamaños, tener en cuenta jerarquía, tener en cuenta, jerarquía no, tener en cuenta tamaños, colores, contrastes. ¿Qué es lo que pasa con esta imagencita que nos mandó Leo? Que falta jugar con la jerarquía de los tamaños, hace falta jugar pues, lo de las formas que te decía, los colores, cómo le voy a dar cierta situación. Eso que tú me muestras es qué, una car, eso es qué, Leo. Ya les muestro la pantalla completa. Bueno, si lo puedes compartir, compártalo. Y yo me paso esto para acá. Voy a dejar de compartir para que me muestren la pantalla completa. Leo, ¿me vas a compartir la pantalla? ¿Me vas a compartir la imagen Sí, o sí, compartir la pantalla? pero Yo ya dejé de compartir. tengo bloqueado el acceso de compartir. Ah, listo. No, mándame la imagen aquí, miro a ver si yo la puedo descargar, abrirla. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo creo que aquí. Ah, sí, lo puedo hacer, ya la vi. Sí, ya vi cómo hacerlo. De ella te Mandan. descargo. Pues de ahí sí les sirve para hacer algunas correcciones. Si quieren hablarlo con Carlos y le podemos, Ya la apenas envié. terminemos jerarquía, podemos mirar unas correcciones sobre los proyectos. Ya la envié, profesora, en el chat. Listo, perfecto.
Me Ya lo faltan voy a- imágenes, obviamente, las otras dos Sí, no hay tarjeticas. problema. Corazón, listo. Volvemos a lo mismo. Ten en cuenta que no parezcan botones. ¿Listo? Bueno, ahorita se veían más botones. Aquí ya se ve más grandecito que lo que yo vi allí. Bueno, jerarquía visual. Miren lo que estábamos hablando de jerarquía visual. Aquí ya se ve mucho más organizada la parte de, jerarquía. Creo que no está Acá no. compartiendo. Ay, tan yo. No digo la palabra, pero me la entendieron, ¿cierto? Tranqui que nos pasa a todos. Espérate que se me perdió donde tengo tantas ventanas abiertas que no los encuentro, no encuentro la clase. Está aquí. Ya la encontré. Listo. Ahora yo me voy aquí y abro esto. ¿Listo? Ahora sí lo vemos todos. Y tengo Sí, esto. profe. Listo. Mira que aquí tienes una oferta. A esto es lo que me refería que se ve como un botón. ¿Sí lo ves, Leo? Sí, señora. Mira que la misma forma, los mismos elementos, las mismas tipografías, todo se ve como un botón. Aquí ya a diferencia de allí. Sí, ya le metí mano, por eso corrí un poquitico ahí. Pero igual, Ah, bien. con razón, decía yo, ¿por qué lo estoy viendo tan diferente? Listo. Ten cuidado con el tamaño. Ay, yo no tengo la aquí. ¿Qué pasa? Aquí les puse una reglita. Ve si está. Ve, qué raro, creí que no la tenías igual, se ve. No sé si es por el uso del color, se ve diferente. Listo. Listo. Bueno, es que yo me acostumbré a dejar la reglita ya instalada acá porque me es más útil para lo que es para esto. Listo. Entonces, dale aquí el efectito que le estás haciendo acá, ya cambia un poquitico y ya no se ve tan botón. Ya, pero esto tiene que ver con arquitectura. Recuerden lo que hablamos sobre las leyes de arquitectura. Hay una cosa que es darle como, ¿cómo es que se llama esta ley? Hay una forma de dar como una unidad y volvemos a la palabra de jerarquía, la importancia de los elementos. Yo quiero darle un valor a la oferta y un valor a lo nuevo. ¿Cómo voy a hacer para que se vea un poco más llamativo? Porque aquí donde estás tiene casi el mismo peso entre este y este elemento. Y yo tengo que hacer un llamado a la acción. ¿Me hago entender, Leo? Sí, señora. Entonces, ¿cómo voy a darle el peso? Porque yo aquí tengo que hacer, este botón tiene que hacerme llamado directamente a la acción. Ayudar a realizar un elemento, hacer una acción y hacer Sí. algún proceso. El base, como tiene la imagen, el botón hace un efecto hover de cambio, Bueno. de colores cuando pasa el mouse y se convierte en una manito para comprar. Al contrario que el botón de oferta Pero y nuevo no lo hace. es que no es un botón, es por eso te digo que es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Porque si yo, a no ser que yo tenga que haga clic aquí y ahí y vaya a hacer una acción, pero entiendo que no, esto es simplemente un texto donde yo lo Sí. puedo diseñar de cierta manera. Es más que un texto, es informativo. Entonces, Me recomienda quitar el fondo. no, el hecho es que como vas, súbele el tamaño, cámbiale ciertos elementos. Yo no lo dejaría ubicado en esa parte de lectura. No sé por qué la lectura ahí me golpea. Si alcanzamos a ver ahorita algo de lectura, si nos da el tiempo, no me da el tiempo de hacer lectura. Yo plantearía jugar como un espacio de pronto acá en buscarlo aquí o buscarlo de pronto por aquí, donde dé la sensación
de que no sea un botón. Mira a ver cómo lo planteas. Ya la forma está cambiando y está mejorando al primero que me mostraste. Que la Sí. tipografía no se vea de la misma manera. Es que mira que se ve el mismo tamaño, la misma distribución prácticamente que la del botón. Ok, mire la segunda imagen que le mandé por el chat. El título y los colores grises. Listo. Ah, no, sí, aquí no hay problema. Esto ya estos sí no tienen problema. Todos, hombres, mujeres. Lo que pasa es que ¿Qué es estamos en la clase. todos? ¿Qué me recomienda cambiar en los botones nuevo y oferta o en el mensaje? Sería buscar unas referencias. Buscar referencias de promoción. Miremos aquí a ver. O si lo pongo en círculos. De pronto puedes ensayar con un círculo, de pronto con un medio círculo, ver si de pronto puedes lograr jugar de pronto hasta con una diagonal. Hay que mirar a ver qué característica, una estrellita, yo qué sé, algún elemento que rompa y no se vea la sensación, porque sigue pareciendo un botón. Ya no es igual al otro, pero sí da la sensación de que me invita a hacer una acción y él no me puede invitar a una acción, sino me está invitando. Es un llamado, el botón me hace llamado a la acción, este me está dando una información y su carácter es informativo. Sube la letra, ensayar con, no con nuestras tipografías, pero tienes que mirar. Un detalle, ten en cuenta, este botón que tienes acá tiene una letra muy llamativa, muy diferente al que tienes acá. ¿Cuál, Es decir, cuál, mira, cuál? es decir, todos hombres y mujeres y oferta, el tamaño de la letra de un botón y el otro está cambiando. Y mucho cuidado con eso. Mira que si te das En los cuenta botones acá, en los botones de hombre, mujer y oferta. sí, mira que el tamaño de la letra de esta es muy diferente a No, esta. yo lo tengo programado igual. Qué raro. No sé, como se ve aquí, se ve de esa manera. Mira que se ve la letra hombre, se ve mucho más grande que acá. Todos se ven más grande que acá. Aquí parece con negrilla. Unifica los botones, cielo. Si tus botones van a ser cuadrados con acabados redondos, que el usuario entiende en el momento, en el proceso, que esos botones siempre van a reaccionar iguales. Si yo estoy planteando que mis botones van a ser de este círculo, son así circulares, pues todos los botones tienen que tener una característica diferente, una característica similar, para realizar mayor familiarización con el aplicativo. Mira que acá, Mire la última imagen que le acabo de mandar. ya va. Perdona que el paréntesis, aproveché como para esto. Miren que todos los elementos tienen una relación similar, ¿sí la ves? Si ves que todos son, no importa el tamaño, busco Sí. que haya una unificación. Entonces, para que haya una relación. Ten cuidado desde la arquitectura, porque todos no me dicen nada. Ese es un filtro. Igual, filtro es filtro. ¿Cómo se llama filtro? Pero pues a mí me dice todos y eso me suena como que yo meto de todo ahí. Como ahí, como el cuarto de Saralejo, de todo lo que cabe se lo voy metiendo y busque. Y Sí, eso es que ya, la próxima enlace va a ser, si damos clic en hombre, solamente me va a sacar todas las tarjetas que tenga de hombre. Mujer, mujer, lo que está en oferta y oferta. Si le damos todo, va a mostrar todo. entonces hay que mirar muy bien desde ahí. Recuerda que dentro de en la arquitectura hablamos hablamos de universalidad de los términos para que el usuario sea mucho más claro. Pero todo no es un término usual. Por eso uno siempre investiga y se va. ¿Qué es lo que te recomiendo? Métete en tiendas en línea que tengan unas características similares. Pero una buena tienda en línea, no van a coger chain. Eso para mí es el peor ejemplo de todo. Pero que tengan actitudes similares, funciones similares, qué terminología maneja, qué referentes, cómo los está manejando, cómo está manejando cómo está manejando que los ofertas, llamar la atención, todos esos detallitos, porque yo en estos momentos tengo vaga cómo lo tienen marcado.
Y eso debería ir como una línea. No cometas lo... Tú estuviste en la clase de arquitectura, Leo, ¿cierto que no? Yo no me acuerdo, profesora. Ese La de bueno, los 8 días. no, hace 8 días no estuve, profesora. Yo te recomiendo, igual los que no estuvieron, mírate la clase de arquitectura, que ese tema lo explicamos. Sí, yo estaba viendo mi CSS y está todo alineado como aparece tal cual ahí, o sea, está todo Sí, igual. sí, no te digo, por lo menos todos, o soy yo la ciega, pero aquí todo se ve más grande que ese. Entonces revisa de pronto qué es lo que pasa. Y no, te lo aseguro. La tipografía es diferente entre la que tienes de comprar y la de todos. Yo Tienes una reviso. tipografía. ¿Sabes por qué lo sé? Mira qué catálogo de ropa todos. Y el que tienes ahí comprar, o deformaste la tipografía, o no sé. Mira la O. Mira tu O. Mira que esta O es ovalada y esta es circular. Ah, me está hablando que todos tienen que ser igual. La misma tipografía, claro, eso es familiaridad, es familiarizarte con todo el concepto. Ah, ok, ok. Mire la última imagen que le acabo de mandar. También me Ay, faltó. qué pena el resto de sus compañeros. Igual, si los otros tienen también ejemplos para revisar, yo se los ayudo a revisar. Igual voy a decirles, hablar con... Ya la estrellita cambia un poquitico más, por lo menos ya me hace entender. Hay que pulir esa estrellita y mirarlas a ver, pero sí ya va cambiando un poquitico. Ok. Ya por lo menos no se entiende como un botón. Vuelvo y te digo, lo mejor que uno puede hacer en estos casos es buscar referencias. Bueno, profe, es una clase inicial básica No para hay problema. principiantes. No importa, chicos. Pues la idea es eso, yo no soy la que, es decir, yo estoy dando charlas y aportándoles con respecto a la parte. Mi profesión es diseño, yo soy diseñadora visual, así que tengo el ojo como más de comunicación visual y es esta parte y toda la parte esta parte de lo que tiene que ver con Fronero. Pero gracias por la referencia de los textos y eso, que hay que ser igual, listo. Listo. Bueno, ¿nosotros dónde quedamos? Contraste, profe. Quedamos en contraste. Igual, chicos, si ustedes quieren, pero ustedes sí le tienen que hablar con Carlos y cuadrar un espacio y podemos sentarnos a hacer correcciones de cada uno de los proyectos. Si ustedes lo quieren así, no tengo problema. Desde acá. Listo. Sí, se alcanza a terminar contraste. Me les robó 5 minuticos, no creo que vaya a ser tan trágico si me les robó a ustedes 5 minuticos de más para poder terminar este tema y no dejarlo partido hasta acá. ¿Listo? Entonces, lo que hablamos, las fuertes diferencias entre luz y oscuridad o los grosores gruesos frente a los finos hacen que los elementos se destaquen. Si ustedes ven, esta negrilla hace que se destaque el resto del tema. Lo que veíamos de las líneas, lo que estábamos analizando ahorita de las formas, hacen que se destaquen los elementos. Por eso el contraste es especialmente importante para los espectadores con discapacidades visuales y por lo tanto forman parte del diseño accesible. Entonces, lo que les decía desde la parte de arriba de color, desde la parte de accesibilidad, cómo es de importante el contraste a la hora de manejar el color, para manejar los tamaños, para manejar las formas. Lo que estabas haciendo ahí, Leo, eso es contraste. ¿Cómo voy a contrastar para que se vea llamativo? ¿Listo? Señora, Bueno. Utiliza el contraste con atención para ayudar a los usuarios a notar más fácilmente los elementos importantes y disfrutar de un diseño accesible. Volvemos a lo mismo que les hablaba ahorita desde la parte de accesibilidad. Aquí sí no alcanzamos a ver nada de accesibilidad, para que les digo mentiras. Eh, el peso. El peso hace parte de lo que tiene que ver con contrastes.
las negritas en los títulos, en los datos claves, cuidado no abuses del bold en los párrafos, el uso de colores brillantes o que contrasten con el fondo pueden resaltar información clave como botones de llamado a la acción. Ahora, bueno, voy a hablar sobre el botón, sobre el grosor y voy a hacerlo. Leo, ¿me permites hacer el ejemplo con lo que lo que me acabas de mandar? Sí, ahí está, profesor, ahí está. Listo, perfecto. Listo. ¿Qué hago yo con los pesos? Los pesos me dan jerarquía visual. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es lo más pesado y lo más liviano hace que yo visualice ciertas cosas. Yo aquí estoy en una página donde estoy parada en hombres. Ten cuidado, Leo, porque no veo, creo que no tienes miga de pan aquí y deberías tener miga de pan. Disculpe, profesora. ¿Sabes cuál es la miga de pan? No, señora, de pronto no la conozco con ese término. Bueno, miga de pan te la traduzco. Te le paso una miga de pan, te muestro una miga de pan aquí rápidamente. Ya una miga de pan. Aquí les muestro a todos miga de pan. Tengo acá. Voy a minimizar todo esto y voy a abrir esto. Pues de tu trabajo que estoy haciendo, entonces ignoren lo que estoy en investigación. Bueno, miga de pan, me dice que estoy en documentos, en maleta, en maletín, y en maleta itinerante. Miren que hay una ruta donde me está diciendo dónde estoy ubicada, qué estoy haciendo y cuál es el punto donde llego. Si tú me tienes ahí montado, camisas, y vuelvo, te digo, recomiendo, léete la que ya habíamos hecho, lo de arquitectura. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver desde la parte de navegación. Y me estás diciendo, desde aquí me estás diciendo, todos que ya hay un error directamente ahí, porque la idea es hacerlo mucho más claro para el usuario que entienda dónde está ubicado. Segundo, igual yo daría algunas cosas, creo que sí, de usabilidad. Lo otro, chicos, miren acá, es decirle aquí, yo tengo aquí camiseta, camisa y pantalones. No deberían estar todos dentro de la misma categoría. Yo debería tener una categoría de nuevos, tendría que tener una categoría de ofertas, tendría que tener una categoría de camisas, de camisetas, de pantalones, para que el usuario pueda distinguir mucho más fácil, y eso es parte de la arquitectura, cómo voy a hacer la búsqueda por mi aplicativo. ¿Me hago entender? Sí, No, señora. Sí, claro, listo. yo No entiendo. la estoy regañando, ¿listo? No, no, lo que pasa es que esa clase fue muy básica, por eso allá lo que usted me está diciendo ya es algo más fuerte. Y Pero es esto que ya- eso fue lo que expliqué en la clase pasada. no, pues, le estoy hablando de la parte de la programación con los muchachos. HTML y Ah, CSS, eso fue puro código ayer. Entonces, ay, hacer lo que usted me dice, ya se necesita JavaScript para hacer lo que usted me está diciendo, un botón de bueno, listo. búsqueda, que tiene que hacer lo que No, son no los... no el botón de buscar, es el de filtros que tú me estás marcando acá, que tú me dices que es como unos Sí, filtros. hay que filtrarlo con JavaScript para que eso le explique a ellos, pero eso es Ah, algo muy básico, eso de verdad está listo, en pañales. listo. Pero igual de todas formas, para que lo tengas cuenta desde la arquitectura. Yo te estoy hablando de arquitectura y te estoy hablando Entonces que no de me la haga programación. compartir pantalla, yo tengo una aplicación ya más completa con base de Listo. datos y todos. Ahí sí tengo todo. Listo. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, voy a la parte de jerarquía y vamos a hablar de los pesos. Miren que yo tengo, esto tiene un peso ubicado todo en el centro, que lo que hace es que tenga cierto equilibrio. Mira el tamaño, por ejemplo, me parece interesante lo que hizo aquí Leo. Y eso desde la parte de diseño se ve muy bonita. Miren cómo yo planteo una card y le doy un peso que es llamativo, que tiene toda una información, con otra card donde me sostiene la imagen. Esta parte se ve súper bonita. Esta parte sí te la voy a decir que me parece lindísima. Y la sombra está súper sutil, que se ve muy, muy bonita.
Entonces, esto me está mostrando ciertos detalles. ¿Listo? Chicos, ¿cómo le voy a jugar con el peso, por ejemplo, para lo que estábamos discutiendo ahorita? Con lo de oferta y con lo de nuevo. ¿Cómo voy a jugar con ese peso? Tanto el tamaño, el color, la textura y el contraste. Y el peso que hace parte del contraste para poder lograr de que se vea un poco diferente ofertas y nuevo y se vea como una parte informativa más no de acción. ¿Me hago entender a todos un poquitico? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Pues toca dejar hasta acá. Acuérdame que quedamos en contraste, porfis, no me vayan a hacer olvidar que dónde estábamos paradas porque yo soy muy elevada y esta clase la he estado dando en varios lados, entonces en algunos lados quedé en un lado y en el otro lado quedé en el otro. Ya sigo por acá. Quedé en la 14, contraste. Y el contraste se relaciona también, y el peso también tiene que ver con el color. Los colores más oscuros son más pesados, los colores más claros se vuelven más livianos. ¿Listo? Chicos, Sí, profe. bueno, yo voy a tratar de avanzar en estos temitas teóricos para poder empezar rápido con Figma, pero pues antes de empezar con Figma me pareció más importante que ustedes, y eso lo hablé con Carlos, que ustedes entendieran ciertos conceptos antes de irnos a trabajar como locos en un programa, pero por lo menos sepan qué van a hacer con el programa. Y yo a veces sostengo o pienso que es muy importante eso. ¿Listo? Voy a parar la grabación y ya cuadro con ustedes una cosita. Profesora, a nosotros nos llegó un correo, bueno, a mí me llegó un correo del SENA donde nos daban la apertura en Adobe y teníamos todas las herramientas para instalar y recomendaron instalar Photoshop. Me parece fundamental que